Bueno, lo primero es que la Unión Europea, las instituciones europeas cada vez son más importantes para las decisiones de nuestra vida cotidiana. La situación actual que vivimos, especialmente en el sur de Europa, lo que está pasando en estos momentos, el crecimiento del paro, de la desigualdad, de la pobreza, no se puede entender si no es debido a la aplicación de políticas, en mi opinión, debido precisamente a políticas liberal conservadoras que se han aplicado a lo largo de los últimos años. Por tanto, son muy importantes porque con la decisión de los ciudadanos podemos cambiar el rumbo de las cosas. Pero yo introduciría otro factor más que me parece muy importante. Por primera vez, la decisión de los ciudadanos va a tener una influencia determinante en quién sea el presidente de la Comisión. A lo largo de los últimos años, el presidente de la Comisión simplemente ha sido una decisión entre los jefes de Estado y de Gobierno. Y esta vez, para tomar esa decisión, tendrán que tener en cuenta quién es la mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo. Y por tanto, el próximo presidente de la Comisión o será Jean-Claude Juncker, que es el representante o el candidato oficial del Partido Popular Europeo, o será Martin Schulz, que es el candidato oficial de los socialistas europeos. Eso ha generado una mayor posibilidad de comprender lo que está pasando para muchos ciudadanos, de ver las distintas alternativas, y a estas alturas ya sabemos que el incremento de la presencia en medios de comunicación del proceso electoral europeo a estas horas ha sido ya del 250% respecto de la convocatoria de 2009. Es decir, ha crecido la atención porque se deciden más cosas más importantes y las instituciones van a tener más competencias también para intervenir. El problema que hay es que todavía mucha gente no sabe lo importante que son las elecciones europeas y creen que es una elección menor, pero es al revés, es la elección más importante. Entonces es muy importante que voten porque ahora mismo más del 70% de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados o en los parlamentos nacionales son simples aplicaciones de aquello que se ha decidido ya en Bruselas o en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Por lo tanto, es evidente que ahora mismo casi todos los temas fundamentales están decidiéndose allí. Allí se está construyendo, se está definiendo, se está aclarando lo que va a ser nuestro futuro y cómo va a ser. Tanto es así que a mí hay un dato que me parece fundamental y que aparecía, por ejemplo, hace unos meses en el Financial Times. En Bruselas hay trabajando 15.000 personas para los lobbies de las grandes compañías y de las grandes entidades transnacionales. Es decir, que las cosas hoy en día, los intereses fundamentales se deciden allí, y si los ciudadanos no están allí, no estamos allí, evidentemente las decisiones se van a tomar igual, y igual esas decisiones se toman contra nuestros intereses. Por tanto, es evidente que hay que hacer una gran labor para explicar todo esto a los ciudadanos, porque es absolutamente fundamental que la gente participe y tome conciencia de la enorme importancia que cada vez más tienen las decisiones en el ámbito europeo. Lo primero es que es un presupuesto absolutamente mínimo en comparación con lo que esperamos todos de la Unión Europea. Y por lo tanto, ese presupuesto es muy pequeño, no llega al 1% y tal del PIB europeo, y evidentemente eso es una situación absolutamente insostenible. ¿Por qué? Porque hay mucha expectación, la gente quiere, desde luego, cree en este sentido, espera mucho de la Unión Europea, y en cambio los recursos, aunque yo creo que en general se aplican de una manera muy eficiente, pero en realidad el problema que hay es que esos recursos son muy escasos para todo lo que le pedimos que haga. Por otro lado, desde nuestro punto de vista, el gasto no se aplica tampoco de una manera suficientemente razonable. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que hay partidas que deberían crecer mucho más. Por ejemplo, para el futuro, el Fondo de Garantía Juvenil, las políticas activas de empleo deben de crecer mucho más y deben asignarse mucho más recursos, precisamente porque ese es el principal problema que tiene en estos momentos en Europa. Bueno, yo creo que Europa, digamos, es nuestro futuro, es el espacio en el que van a vivir cada vez de una manera más clara los jóvenes. Por tanto, es verdad que hace 50, 60 años, y no tanto, hace simplemente 25 años, apenas el 5% de los jóvenes españoles, por ejemplo, había salido a lo que se llama el extranjero, y se contaba entonces en las estadísticas extranjero como Portugal y Andorra también. Luego esa cifra, pocos años después, pasó al 30%. Es decir, cada vez más nuestro espacio vital es Europa. Yo creo que hay programas
como Erasmus o Erasmus Plus, que son muy importantes, que están haciendo Europa, están realmente trasladando a los jóvenes, a muchos jóvenes, realmente dándoles la oportunidad de conocer, de que entre en su mentalidad ese nuevo espacio, que ya no es su pueblo, ni el pueblo de al lado, ni su región, sino que su espacio vital, desde luego, es mucho mayor. Por otro lado, yo insistir en lo que comentaba en la pregunta anterior, o en la respuesta anterior, que aparte de programas como Erasmus, que van orientados a los jóvenes estudiantes, creo que el llamado Fondo de Garantía Juvenil debería de triplicarse y deberían desde luego hacerse políticas activas que facilitaran la inserción de los jóvenes en el empleo. Aparte de eso, hay otros programas e iniciativas que yo creo que son muy interesantes también para conocer Europa, que al final, y para intercambiar y ver, desde luego, intercambiar experiencias con otros jóvenes europeos. Los propios Consejo Europeo de la Juventud y otros organismos que facilitan que las organizaciones de jóvenes hagan intercambios, encuentros, me parecen fundamentales, porque eso amplía la cultura, abre las mentalidades, las enriquece mucho más, te permite trabajar en entornos cada vez más abiertos y complejos, que son los que al fin y al cabo van a vivir la mayor parte de los jóvenes en el futuro, y por tanto creo que sí que se hacen cosas, pero obviamente creo que aún están en un estadio muy reducido para el compromiso que debería tener Europa con los jóvenes. Bueno, yo creo que es una manera de ver las cosas, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, creo que es importante que haya jóvenes en el Parlamento Europeo, y eso me parece que además aportan una formación y unas capacidades, unos conocimientos de idiomas que muchas veces las otras generaciones anteriores no han tenido, y por lo tanto pueden desenvolverse bien y aportar mucho al trabajo europeo. Y por otro lado, yo creo que también es lógico que, dada la complejidad de las decisiones que allí se toman, es normal que haya también, digamos, políticos seniors, si se quiere llamar así, gente con experiencia y que evidentemente pueda también aportar su perspectiva. Por tanto, yo creo que eso es una caricatura, es decir, que servía a jóvenes para que aprendan como personas jubiladas. En el Parlamento Europeo hay gente muy brillante, pero muy brillante, y realmente, por ejemplo, los debates, los análisis que se hacen allí, el trabajo que se hace allí es de un nivel extraordinario. Yo quiero decir que ya nos gustaría que en las instituciones valencianas o en las instituciones españolas existiera el nivel que existe en el Parlamento Europeo, y ya nos gustaría que en los procesos de toma de decisiones se consultara a tanta gente, se trabajara con tanta profundidad como yo he visto sinceramente que se trabaja en el Parlamento Europeo. También he de decir que esa combinación de aportación de jóvenes y por tanto de nuevas ideas y de nuevas capacidades, y esa otra de los seniors que de alguna manera pues también aportan la perspectiva de su experiencia vital, para mí es absolutamente fundamental a la hora de ir definiendo lo que tiene que ser el futuro de Europa. Pero aportan mucho tanto unos como otros y deben estar allí. Y creo sinceramente que cuando uno compara lo que ahí se hace, que se habla de estrategia, de futuro, de dónde vamos, pues contrasta mucho muchas veces con el oportunismo, la inmediatez, el cortoplacismo, a lo que estamos acostumbrados en muchos de los debates que tenemos cada día en nuestras instituciones. Bien, más que la del PSOE, es también del PSOE, pero es del Partido Socialista Europeo. Esos son los datos conjuntos de toda Europa que se están haciendo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que esos datos todavía, digamos, en fin, tienen mucho recorrido, queda la campaña, pero aparte son datos que recogen, en fin, la realidad de un montón de países, y por tanto son todavía datos muy inciertos. Hasta el día de la votación, desde luego, no sabremos realmente qué es lo que opinan los ciudadanos europeos. Es muy difícil ahora mismo atreverse. Yo creo que son aproximaciones que están bien hechas, que es lógico, pero bueno, yo creo que a lo largo de las próximas semanas tendremos oportunidad los unos y los otros de explicar realmente cuáles son nuestras posiciones y que la gente las pueda entender y tomar sus decisiones. Yo creo que en estos momentos, si lo único que yo creo que se está haciendo bien, que se está trabajando bien, pero creo que todavía es verdad que hay un clima social y por tanto debería haber habido un esfuerzo mucho antes para este proceso. Es que todavía creo que hay mucha gente que no sabe exactamente cuál es la importancia de las instituciones europeas, y por tanto este esfuerzo debería haber empezado antes, debería haber sido más intenso, y estoy convencido de todas maneras que convencido al final que las ideas que nosotros planteamos, el Partido Socialista Europeo, los socialistas españoles por tanto, son las ideas que van a triunfar en este proceso. Yo creo que la mayor parte de la gente ya sabe claramente que
las políticas que se han aplicado estos años, que han sido políticas emanadas de una mayoría liberal conservadora en el Parlamento, una mayoría de las más grandes que ha habido en muchas décadas, y una mayoría en el Consejo Europeo, es decir, los estados y los gobiernos, que ha sido también una mayoría muy conservadora, y que esas políticas liberal conservadoras nos han traído especialmente al sur de Europa desequilibrios muy graves como la acentuación del paro, el incremento de la pobreza, el incremento de las desigualdades y por tanto situaciones que estoy seguro que a lo largo de la campaña todos podremos explicar y debatir.